Reseña histórica del líder Luis Eduardo Correa, 1936-2016. Luis Eduardo Correa Zapata nació el 3 de julio de 1936 en el municipio de San Jerónimo, Antioquia, en la vereda Poleal. Sus padres Juan Bautista Correa y Anatolia Zapata, que en paz descansen. La familia se componía de 7 hermanos, 2 mujeres y 5 hombres. La infancia de Luis Eduardo transcurrió en su vereda en torno a la casa donde vivía la familia. Era una vieja casa construida más de medio siglo antes por el abuelo, donde su papá y sus tíos se criaron. La casa mostraba la huella de los años, una casa muy incómoda de techo de paja y paredes de bareque muy mal tenida. El techo ya tenía muchos agujeros y cuando hacía invierno llovía también por dentro. Desafortunadamente, en los años 60, esto ocurría todavía en muchas familias campesinas. Dice Luis Eduardo, era una época de mucha pobreza y no se sabía tal vez buscar los recursos suficientes por falta seguramente de conocimientos y de posibilidades. La alimentación no era variada. El maíz, los frijoles, el plátano y la yuca eran los alimentos más comunes. Lo que era la carne, huevos y hortalizas poco se consumía. La finca recibida en herencia por su padre era relativamente extensa dentro de las dimensiones promedio en San Jerónimo, unas 35 o 40 hectáreas, no siempre aprovechables ni cultivables intensivamente, pues se extendían por las pendientes de aquellas montañas de la cordillera central que caen formando el cañón del río Cauca. Había una escuelita rural en el centro de la vereda. En el aula, bajo la vigilancia y la dirección de una maestra severa que los castigaba a menudo con crueldad, se agrupaban los alumnos de primero y segundo grado. Eran los únicos cursos con que contaba la escuela primaria en esta vereda. Un día asistían los niños y el siguiente día las niñas. La maestra de segundo primaria era muy bondadosa. Luis Eduardo entró a la escuela a los 7 años de edad. Desde los 9 años hasta los 14 años de edad repitió segundo grado, no por falta de aplicación, sino porque no teniendo la escuela más allá de segundo, los alumnos más aventajados continuábamos asistiendo y desempeñando tareas que podían identificarse con las de un monitor o un asistente de la maestra. Pero al llegar a los 14 años, Luis Eduardo tuvo que dejar la escuela. Me produjo un impacto muy desfavorable. Dice, hoy tener que dejar de estudiar y dedicarme al trabajo de lunes a sábado al pie de mi papá era necesario, porque se veía la necesidad. Fueron pasando los años, me olvidé del estudio y me puse solamente a trabajar para ir consiguiendo con qué vivir. Lo que había aprendido en la escuela empezó a olvidárseme, perdí la motivación para el estudio. El trabajo fue borrando de mí todas esas aspiraciones que tenía. El papá era quien conseguía trabajo para él y sus hermanos, y quien recibía el pago por el trabajo del grupo familiar y quien distribuía la modesta suma para atender a algunas de las necesidades de la familia. Generalmente en mercado, el día domingo cuando salía al pueblo, es decir, era que Dios nos trajo a este mundo para ser pobres y hay que hacer la voluntad de Dios. Nosotros seguíamos esa misma idea y no nos sentíamos incómodos con esa situación. En aquellos años, Luis Eduardo grabó sus primeros recuerdos en materia de política. El tema era tratado por los hombres. La mujer aún no había recibido el derecho de votar. La población estaba profundamente dividida en 2 partidos. La gente heredaba la afiliación política y la conservaba con mayor celo que muchos bienes materiales. No recuerdo que los campesinos hayan pedido algo a condición de dar su voto. Se puede deducir que en muchas regiones el voto estaba tácitamente por generaciones. La vida era muy buena.
muy tranquila, de mucho entendimiento. Entre los vecinos se ayudaba bastante, aun cuando en este entonces no se hablaba de acción comunal. Había mucha unión, los vecinos se respetaban y no se buscaban problemas. Tengo gratos recuerdos de la convivencia de los vecinos de mi vereda en ese entonces, que era de colaboración y entendimiento. Cuando una pareja formalizaba el noviazgo y el compromiso, la ceremonia del matrimonio era ocasión para una gran fiesta familiar, con la participación de los vecinos. La comida la ofrecía el papá de la muchacha, pero los vecinos colaboraban con elementos para prepararla. Otra fiesta tradicional era la Navidad. Las familias intercambiaban platos de comida como la natilla y los buñuelos. Desafortunadamente estas costumbres han desaparecido. Recuerdo decisivo de la juventud fue su primer contacto con las escuelas radiofónicas. Al principio creyó que eran escuelas especiales donde se aprendían cosas relacionadas con la técnica de la radiodifusión. Poco después su idea cambió al saber que en esas escuelas podía aprender a leer y a escribir y podría adquirir otros conocimientos, que se trataba de escuelas para adultos. Su interés se tornó en entusiasmo. La incógnita se despejó gracias a la llegada del primer radio a aquella zona. Coincidencialmente lo llevó un primo de Luis Eduardo y él vino a estar de esta manera entre los primeros en sentarse cada día ante el receptor Philips para seguir las clases dictadas por los profesores desde el lejano estudio de radio en un pueblo que Luis Eduardo no había oído nombrar antes. Y con él asistían como alumnos papá, mamá, los hermanos, otros parientes y vecinos, formando un numeroso grupo que seguía con mística y devoción las lecciones por radio. Fue una de las primeras escuelas radiofónicas que surgieron en San Jerónimo. Consideré aquello muy positivo porque vi que las enseñanzas eran muy aplicables de inmediato. Yo veía la necesidad de aprender a trabajar mejor escuchando las clases de técnica agropecuaria, de agricultura. Me di cuenta de que se podía trabajar de una manera distinta y así el producto iba a ser mejor. Se hablaba del campesino adulto y todos sabíamos que para el campesino no había posibilidades de estudio, ni siquiera se pensaba en eso. Empecé a reflexionar que el mejor y único camino eran las escuelas radiofónicas. Luis Eduardo alternaba con su primo hermano, el dueño del radio, las funciones de auxiliar inmediato, pues era uno de los muchachos que había estado más tiempo en la escuela rural. Se ganó la beca para hacer el curso de dirigente campesino en Sutatenza, entre julio y diciembre de 1961. La citación le llegó tarde, una semana después de iniciado el curso, pero así se dirigió, en larga jornada a través de 2 cordilleras hacia Sutatenza. Nunca había estado tan lejos de su terruño y al llegar a los institutos tuvo la misma impresión de otros campesinos, de encontrarse ante una nueva y grande obra. El director del instituto, hermano Rafael Pedro, que en paz descanse, le dio un gran abrazo de bienvenida mientras exclamaba alborozado: «Al fin llegó el que estaba retardado de San Jerónimo». Luis Eduardo sintió como si su propio padre lo hubiera recibido y empezó a sentir dentro de una nueva y gran familia en la que tenía hermanos de todos los confines del país. Todos lo ayudaron a ponerse al día en los conocimientos e información impartida durante las 2 primeras semanas del curso. Los 4 meses pasaron rápidamente como una fascinante sucesión de experiencias en las que él, su vida, su campo eran los protagonistas. Se dio cuenta de una serie de innovaciones ocurridas en su vida que me hicieron mirar la vida de la casa muy diferente. Vi la necesidad de cambiar, dice. El momento de aplicar el cambio empezó el mismo día en que se regresó a su casa. Su propósito era mejorar. Alcanzó los primeros logros con la vivienda, mientras ya crecían las hortalizas recién sembradas y los conejos conseguidos en el mercado.
Aunque encontré algo de resistencia por parte de mi padre y de mis hermanos, logré cambiar los pisos de los corredores de la casa, que eran de tierra, por cemento. Procuré hacer un trabajo lo mejor posible. Fue definitivo. Miró muy bien el cambio que hubo. Se le puso piso de cemento a las piezas, a la sala. No hubo más resistencia y así se vino a mejorar la vivienda. Procuró asistir a las reuniones de auxiliares inmediatos de San Jerónimo y el párroco lo postuló y fue nombrado como representante parroquial. Me pidieron que diera algunas orientaciones con base en los conocimientos adquiridos en Sutatenza a los auxiliares que aún no habían ido a realizar el curso inicial en los institutos. Esta tarea llenaba sus horas dominicales. Durante los años 1962 y 1963 trabajó en su mundo rural. Las obras que realizó en su casa fueron vistas y admiradas por los vecinos y algún tiempo después sus ingresos ya iban en aumento, gracias a los contratos que le llovían para hacer trabajos similares en casas de vecinos. Así transcurrieron 2 años hasta cuando fue llamado a comienzos de 1964 para realizar en Sutatenza el segundo curso para formación de líderes campesinos. Fue una etapa de serias dificultades económicas para Luis Eduardo. Él recuerda que en algunas ocasiones hubo de privarse del bocadillo de las medias nueves, vendérselo a un compañero para poder comprar papel y un sobre para escribirle a su mamá. Pero este curso fue definitivo para su formación y superación personal. Luis Eduardo lo sintetiza así: yo creo que lo que más influyó para seguir vinculado a la tarea de acción cultural popular fue este curso, donde nos insistieron mucho en los valores que uno tiene, que permanecen ocultos mientras haya nadie que lo oriente y le ayude a descubrirlos. Yo me consideraba un poco incapaz, pero la formación en el instituto me dio fuerza suficiente para seguir adelante, por sobre toda dificultad. Este estímulo que recibí y ese descubrir mis capacidades fue definitivo para el trabajo que he logrado realizar. Especial gratitud guardó Luis Eduardo con el profesor Siervo Tulio Castro, que en paz descanse, por la influencia positiva que tuvo sobre él, uno de los educadores que ejercía la orientación de los alumnos. El profe Siervo Tulio había sido alumno de los institutos y esto reforzaba la autoridad de su testimonio y de sus enseñanzas. Las nociones y las asignaturas del curso de líderes fueron de similar importancia. Luis Eduardo destaca el deporte como la actividad que le permitió más adelante desarrollar e impulsar muchas otras. En este segundo curso se familiarizó mejor con el baloncesto, que practicó con alguna habilidad a pesar de tener casi 28 años de edad. Pudo entenderlo mejor y eso le sirvió como herramienta de trabajo, porque para él el deporte puede ayudar a la juventud campesina a cambiar muchos modos de vivir y maneras de expresarse, y además les evita muchos vicios. Al terminar este segundo curso, Luis Eduardo regresa a su casa, resuelto a seguir trabajando como lo había hecho en los años 1962 y 1963 para bien de su familia y de su comunidad. A los pocos días de su llegada recibió una comunicación en la que se le invitaba a incorporarse como líder de la educación campesina con Acción Cultural Popular. Consultó con sus padres y con la familia y no encontró resistencia. El papá veía en cierto modo como una ingratitud que él se alejara de la casa. Los demás familiares lo animaron, especialmente la mamá. Aceptó y empezó a trabajar. Su primer destino como líder fue la región del oriente de Cundinamarca, en las localidades de Ubaqué, Chipacá y Fosca. Me vi enfrentado a costumbres muy distintas de las de Antioquia y a necesidades bastante grandes de la gente. Encontré también una voluntad muy buena y una gente muy acogedora de los servicios de ACPO. En mi vereda yo sentía ciertos complejos de inferioridad y me parecía que no podía tratar de igual a igual a ninguna otra persona con más capacitación. La experiencia de esa relación social con el párroco
con profesoras de diferentes veredas y con personas de diferentes culturas, me sirvió muchísimo para poderme capacitar y para animarme más en el trabajo. Fue trasladado a Herbeo, población del Tolima, encarnada en la cordillera central, y limítrofe con el departamento de Caldas. Estaba allí cuando a comienzos de 1965 fue llamado para realizar el curso especial para líderes regionales, el primero de este tipo de curso que la institución hacía. El padre José Ramón Sabogal, que en paz descansa, el señor José A. Rodríguez y el doctor Luis Alejandro Salas son las personas que Luis Eduardo señala como sus principales ayudas en este periodo. En este curso, dice Luis Eduardo, no nos impusieron una disciplina, sino que nosotros mismos establecíamos nuestra propia disciplina, siendo cumplidos y responsables. Nos dieron algunos cargos de responsabilidad dentro del grupo que fue de mucha utilidad. Tomar decisiones que iban a afectar a mis compañeros, que ellos tuvieran que hacer lo que yo determinara, porque en esa semana o en ese mes tenía la responsabilidad de dirigir el grupo en determinados oficios y tareas. Eso me dio confianza. En Sutatensa, Boyacá, con un grupo de compañeros del curso de regional, hicieron un propósito: sacar adelante el 5º año de primaria simultáneamente con el curso de 10 meses después, concluyendo el curso de líder regional. Tuvieron la grata satisfacción de obtener su certificado de 5º de primaria. La experiencia de los años posteriores a este último curso señala un balance que él mismo lo describe así: me siento satisfecho en el sentido de que he procurado siempre responder en la medida de mis capacidades a la misión que se me ha encomendado. Haberlo hecho con toda la voluntad, con todo el deseo de cumplir una misión, me satisface. En 1966 fue nombrado como líder regional en la Oficina Regional de Bogotá. En 1967 y primer semestre de 1968 cumplió una misión especial a nivel nacional como visitador de líderes. En el segundo semestre de 1968 y primer semestre de 1969 se desempeñó en misión especial como educador en el Instituto de Líderes, Hombre de Sutatensa. Fue promovido a funcionario de Acción Cultural Popular a partir de junio de 1969 y desde ese entonces hasta diciembre de 1963 se desempeñó como coordinador de líderes de la Operación Antioquia. Un acontecimiento tan interesante como insólito. Luis Eduardo organizó en 1972 el primer campeonato nacional campesino de baloncesto. La idea le nació en Zipaquirá, siendo líder regional. Se había realizado campeonatos de las diferentes zonas de la diócesis y, viviendo la manera como competían muchachos y muchachas, pensó: los campesinos también podemos organizar eventos de mayor categoría, eventos a mayor escala. Ya estando en Antioquia, se trazó un plan para realizarlo en 2 años, y dentro de ese plan, una de las metas fue dar una organización al deporte campesino y crear una entidad, al grupo con personería jurídica que en el futuro se encargará de motivar, promover y organizar el deporte en las veredas. Entidad que se llamó Corporación Deportiva Campesina, CODECAM. Me propuse hacer ensayos con campeonatos departamentales de la misma manera como en Zipaquirá se había hecho. El ensayo salió muy bueno. Hubo respuesta de las 5 diócesis de Antioquia y participaron 63 deportistas. Se realizó el segundo campeonato a nivel departamental. También dio buen resultado. Les propuso a los deportistas que asistieron que si ellos colaboraban al año siguiente, jugarían no solamente con deportistas del mismo departamento, sino de otros departamentos. Les pareció difícil esta idea porque traer gente de otros departamentos y precisamente campesinos era muy complicado en ese momento. Sin embargo, ese fue el comienzo de la idea del campeonato, que realmente superó los objetivos trazados.
El campeonato ocasionaba unos gastos bastante duros. Se le presentó a Coldeportes el plan y se solicitó la ayuda económica por la suma de 96.000 pesos, que era el costo mínimo del campeonato. Les pareció muy alta la suma y una idea bastante ilusoria, difícil de realizar. En principio negaron la ayuda económica. Seguimos insistiendo y motivando sobre la importancia de que los campesinos podrían dar a conocer sus servicios de esa entidad. Finalmente decidieron dar una ayuda de 50.000 pesos. No era todo lo que se necesitaba, pero con esos 50.000 pesos me decidí a lanzarme a organizarlo y posteriormente Acción Cultural Popular nos dio una ayuda de 15.000 pesos. Buscamos ayuda de entidades privadas. Estas no dieron en efectivo, pero sí algunos auxilios de alimentación, hospedaje, trofeos, medallas y vajillas para la premiación, etc. Fue un campeonato muy económico, un poco más de los 100.000 pesos. Dimos una demostración de que hicimos un campeonato bueno, que dejó una impresión muy favorable en toda la gente que lo presenció. En 1974 inició sus labores en el cargo de supervisor de líderes de la zona 2 para atender los departamentos de Antioquia y Chocó. El 1 de marzo de este mismo año, por ausencia del jefe, fue nombrado como jefe encargado de la zona 2, donde dirigía desde las oficinas de Bogotá la promoción, utilización y ejecución de los servicios de ACPO para los departamentos de Antioquia y Chocó. Terminando este encargo, el 1 de abril fue nombrado para dirigir y coordinar el curso zonal de líderes en Tepartó, Antioquia, hasta el 30 de junio de 1975. En el segundo semestre de 1975 se desempeñó como educador del Instituto Campesino de Caldas, Antioquia. Durante el año 1976 fue coordinador y supervisor de líderes de la zona 2, Antioquia y Chocó. Presentó su renuncia como funcionario de Acción Cultural Popular a partir del 31 de diciembre de 1976. Luis Eduardo describió a Acción Cultural Popular como la institución que más podía ayudar al perfeccionamiento de la técnica en todos los aspectos, así sea en un grado muy básico, y la mística por el trabajo y el estudio por la superación personal. Lo ha hecho de la mejor manera. Pone muy buenos incentivos para que la persona se encamine por su propio progreso, ya que le hace ver primero a uno que es el responsable, el que debe hacer ese trabajo. ACPO solamente es ayudadora, motivadora, lo demás le corresponde a la persona. La técnica sola no puede hacer el progreso de un país. Se necesita que también haya ciertos valores que sean respetados y que inclusive estén por encima de la técnica. Entonces el hombre debe ser el que utilice la técnica y no la técnica la que utilice al hombre, para que haya equilibrio. La moral que el campesino ha observado es uno de los principales valores que tiene y que le han servido para sostenerse a pesar de la mala situación, de miseria, de angustia, de violencia, de inseguridad, de frustración, por conseguir un nivel de vida mejor o por lo menos el poder subsistir. Esa honradez, sinceridad, lealtad y sobre todo el espíritu religioso que ha tenido en general el campesino colombiano ha sido el sostén bastante fuerte para que no decaiga, para no desaparecerse en medio de la situación tan lamentable como la que ha venido viviendo. Antes de retirarse como funcionario, Luis Eduardo decía: mi situación económica no me afana tanto como en otro tiempo. Tengo un pequeño capital, tengo una finquita, unos animales y siento cierta seguridad porque ya no tengo que luchar tan duramente como lo hacía en décadas anteriores. La buena administración que se ha hecho de ese pequeño capital ha sido definitiva para irlo aumentando. Aquí no termina la reseña histórica de Luis Eduardo. Con la desvinculación como funcionario de ACPO, fue el defensor número 1 de la institución, organizó diversas e importantes actividades
a nivel departamental y a nivel nacional para tratar de recuperar la institución. Vamos a hacer memoria para enumerarlas, porque este es un trabajo para un historiador. La vida de Luis Eduardo debe ser conocida por muchas personas dentro del país y fuera de él, y debe quedar también como la de otros compañeros en un sitio como en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se unió en matrimonio católico con Sor María Rojas, gran mujer y alumna también de los institutos de ACPO. Realizó dentro de ACPO su proceso educativo similar al de Luis Eduardo. Cuentan con 3 excelentes hijos profesionales: el mayor, Albeiro, músico; Nelson, ingeniero de sistemas; Lida, arquitecta. Esta última ya le dio una hermosa nieta a los abuelos, se llama Susanita. Sin desconocer que Sor María y Luis Eduardo también lograron culminar su carrera universitaria. Sigamos con el personaje que hoy nos ocupa. Luis Eduardo se vinculó como empleado de las empresas varias de Medellín. Tuvo a su cargo el personal encargado de la recolección de basuras y sabía que solo de la central minorista se sacaban diariamente alrededor de 38 toneladas de material vegetal que debería haber quedado en las fincas para hacer el abono orgánico, mejorar la calidad del suelo y obtener mejores productos. Esta inquietud lo llevó a fundar la cooperativa de trabajo asociado Grupazo y pensó que asociando a los pequeños agricultores en una entidad de economía solidaria se lograría resolver problemas más como la comercialización de los productos agrícolas, la mala calidad de las cosechas, el transporte y la mala presentación de los productos. El lema era: traer productos limpios al mercado y no basura. Esta idea no progresó por falta de solidaridad y de compromiso. En 1989, cuando se enteró de la venta de Radio Sutatensa, movilizó muchas comunicaciones del grupo antioqueño dirigidas al doctor Virgilio Barco, presidente, a los señores obispos, a la Junta Directiva de Acción Cultural Popular, senadores, etc. Todos fueron sordos e indiferentes ante el clamor y la pérdida de este importante medio que llegaba a los rincones más apartados del país. Hizo parte de la organización de la Asamblea Nacional de Exalumnos de ACPO y fue el presidente del Comité Regional de Antioquia y Chocó. Desde allí organizó, junto con la secretaria de Agricultura de Antioquia, la primera jornada de reflexión campesina en Medellín durante los días 3, 4 y 5 de junio de 1994, con el lema «Porque el campo también es Colombia», y con una participación superior a 200 líderes y dirigentes campesinos. En esta jornada se resaltaron 2 aspectos muy importantes: la educación y el medio ambiente. El 18 de diciembre de 1994 se hizo presente en Sutatensa, Boyacá, para darle el último adiós al fundador de ACPO, Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, y decía Luis Eduardo estas palabras salidas del corazón: la obra de Monseñor Salcedo, aunque los grandes del país quieran desconocerla, en la sociedad colombiana y en el país en general siempre estará grabada su huella, porque su acción educadora caló profundo en la mentalidad y el comportamiento de millones de campesinos que con su propio esfuerzo lograron y siguen logrando transformaciones que son palabras y que nadie puede desconocer. Su labor evangelizadora de Monseñor Salcedo fue quizá uno de los aspectos más cuestionados por los señores obispos. Cualquier persona que conozca algo de lo que es ser misionero podrá darse cuenta que Monseñor Salcedo fue el mejor misionero que ha tenido la Iglesia colombiana, porque nadie como él ha sido capaz de inculturar el Evangelio con la metodología, los medios, la forma y la eficacia con la que él lo hizo. Basta con recordar lo que era nuestro país en los años 50, 60 y 70. El 19 de agosto de 2007 nos reunimos de nuevo en Sutatensa para conmemorar los 60 años de llegada de Monseñor Salcedo a esta población. Fue un encuentro inolvidable para todos.
Cerca de 2000 personas se hicieron presentes. La alegría que sentimos al volvernos a encontrar después de tantos años y con la esperanza de volver a recuperar de nuestra institución. En el 2012 se creó con un grupo de compañeros de Antioquia la Asociación de Exalumnos de Acción Cultural Popular, Monseñor José Joaquín Salcedo, cuya sigla para todos los efectos legales es ASOACPO. El presidente de esta asamblea de fundación fue el señor Luis Eduardo Correa Zapata, hoy con nosotros para festejar en un sencillo homenaje por sus 80 años de vida y para complementar y precisar esta emocionante reseña de vida. Muchas gracias.